Muy buenos días, mi nombre es Juan José Rojas Echeverri, esta es mi identificación. Voy a hablar sobre la física electrónica, tarea 1, leyes básicas de circuitos. Ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico y el matemático alemán Gilles Simon Ohm, establece una relación entre la intensidad de corriente que circula por un conductor y la tensión o el voltaje entre los terminales del mismo. Esta relación se completa mediante un factor de proporcionalidad denominado resistencia electrónica. Fórmula de ley de Ohm. La ley de Ohm expresada en forma de ecuaciones es V igual a RI. V es el potencial electrónico en voltios, I es el corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. La ley de corriente de Kirchhoff. La ley de la corriente de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Se puede escribir como segunda regla de Kirchhoff, conocida como la ley de voltaje. La segunda ley de Kirchhoff, o también conocida como la ley de voltaje, LVK, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje de un circuito cerrado es igual a cero. Esta ley se basa en el principio de la conservación de energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida. Esta es la fórmula. Relación de resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto de una forma muy experimental. Se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia R de un conductor a una resistencia a temperatura T, si se conoce el valor de la resistencia R a una temperatura de 0, se puede utilizar la siguiente fórmula. RT, resistencia del conductor a cierta temperatura. RO, resistencia del conductor en 0. A, coeficiente de temperatura de la resistencia de materiales conductor en C. Y T, temperatura del conductor en C. En las materiales, A es siempre mayor que 0, ya que la resistencia aumenta con la temperatura a diferencia de otras situaciones, como el carbono, silicio y germanio. El valor de esta negatividad no es negativo porque su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Esta es la tabla de coeficiente de temperatura. El material: acero, plata, cobre, platino, hierro, níquel y carbono. Algunas sustancias, alcanzando temperaturas muy bajas, logran alcanzar el cero absoluto. En ese punto la resistencia eléctrica de algunos materiales es prácticamente cero, lo cual significa que los electrones libres se pueden desplazar sin dificultad a través de la red cristalina. Produce el fenómeno que se conoce como superconductividad eléctrica. Preguntas problematizadoras. Estudiante 3. ¿Qué es una fuente dependiente de voltaje? Proporcione un ejemplo. Una fuente de dependencia es aquella que es capaz de entregar una corriente a un voltaje, pero esta no es específicamente, ya que con su nombre lo dice, depende de la tensión o la corriente de algún otro elemento de circuito. Se dice que es controlada porque otros elementos del circuito pueden controlar el voltaje o corriente de dicha fuente. Existen 4 tipos. Las fuentes de corriente se pueden clasificar como fuentes de corriente controladas por corrientes
y fuentes de corriente controladas por voltaje. Fuente de voltaje dependiente de voltaje. Elemento de dos terminales que es capaz de entregar un voltaje, pero este depende del voltaje de otro punto de circuito. Su símbolo es el siguiente, donde A es un valor constante, ejemplo, de 3, 4, 5, etc. y Vx es el valor del voltaje del cual depende. Fuente de voltaje depende de corriente. El elemento de dos terminales es capaz de entregar un voltaje, pero este depende del valor de la corriente de otro punto del circuito. Su símbolo es el siguiente, donde A es el valor de la constante, ejemplo 3, 4, A6, etc. Siguientes. Y X es el valor de la corriente de la cual depende. Fuente de corriente depende de voltaje. Elementos de dos terminales capaces de entregar una corriente, pero esta depende del voltaje de otro punto del circuito. Su símbolo es el siguiente, donde A es el valor constante, ejemplo, de 3 a 4 o más, y Vx es el valor del voltaje del cual depende. Fuente de corriente depende de corriente. Elemento de dos terminales capaces de entregar una corriente, pero esta depende de la corriente de otros puntos del circuito, donde A es el valor de constante de 3 o 4, 6 o 8 o más, y X es el valor de la corriente de la cual depende. Ejemplo, las fuentes de depende se emplean para modelar dispositivos electrónicos como transistores o amplificadores. La siguiente figura muestra un circuito que incluye una figura de depende. El símbolo de diamante representa una fuente independiente. Los signos más y menos dentro del diamante identifican la fuente de depende como una fuente de voltaje e indicador la polaridad de referencia del voltaje del elemento. La etiqueta si representa el voltaje de esta fuente depende. El resistor es de 18. Debido a que esta fuente dependiente es una fuente de voltaje y como una corriente controlada el voltaje, la fuente dependiente se denomina fuente de voltaje de corriente controlada. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias.